La nave de transporte dejó a Leonard Hayes de pie en una nube de polvo rojo. Su bolsa de herramientas colgaba de un hombro y todo lo que poseía cabía en una sola mochila. Las colonias de Asvale se extendían ante como una colección de dientes rotos. Refugios de metal remendados con cualquier material que la gente pudiera encontrar, dispuestos en filas torcidas que sugerían desesperación en lugar de planificación. El aire sabía a hierro y a viejos arrepentimientos. Caminó hacia el centro de asentamiento, sus botas crujiendo sobre la grava que nunca había conocido caminos adecuados. Los refugiados Dra lo observaban desde las puertas. Sus rostros escamosos mostraban la misma desconfianza que había visto en una docena de otros mundos. Eran altos. Estas personas con aspecto de dragón, con crestas acanaladas que les recorrían el cuello y los antebrazos, cubiertas de patrones que cambiaban del bronce a morado oscuro, dependiendo de la luz. La mayoría de ellos parecían cansados de una manera que era más profunda que la falta de sueño. Que un humano era inusual aquí. Asvale estaba tan lejos de los mundos centrales que la mayoría de la gente olvidaba que existía. Los Dra lo habían construido hacía 20 años, cuando la plaga arrasó sus sistemas natales. Un refugio temporal que se convirtió en permanente al no tener a dónde ir. Ahora era solo otro lugar moribundo en los confines del espacio, hogar de huérfanos y ancianos que se negaban a abandonarlos. Leonard encontró un almacén abandonado cerca del límite este del asentamiento. La puerta colgaba torcida del marco y el interior olía a óxido y tiempo, pero el techo no goteaba. Pasó el primer día limpiando, el segundo montando un banco de trabajo con chatarra y el tercero pintando un letrero en un viejo chapado. Las palabras eran reparaciones sencillas, sin carbonilla. La gente lo evitó durante la primera semana. Los Dra adultos mantenían a sus crías cerca cuando pasaba, mostrando sus instintos protectores en sus ojos entrecerrados y posturas rígidas. Leonard no los presionaba. Sabía cómo pensaban los refugiados, cómo había que ganarse la confianza en lugares donde se lo habían arrebatado todo. Mantenía la puerta de su taller abierta y trabajaba en sus cosas, reparando los trastos desechados del asentamiento que la gente había tirado los montones de basura. Un filtro de agua roto, un mecanismo de puerta que ya no sellaba bien, una unidad de calefacción que chispeó y se apagó. Los arregló todos y los dejó afuera de su taller con notas que decían que cualquiera podía llevárselos. Los artículos desaparecieron de la noche a la mañana. Nadie le dio las gracias. No esperaba que se desvanecieran al octavo día. Se fijó en los niños. 3 jóvenes Dra que observaban desde detrás de un refugio a medio construir al otro lado del camino de su taller. Eran pequeños, sus crestas apenas desarrolladas, las escamas aún conservaban los matices más suaves de la juventud. La más pequeña apretaba algo contra su pecho, ocultándolo bajo los brazos cruzados. Leonard fingió no verlos. Trabajaba en una unidad de navegación que alguien había tirado, con las manos firmes mientras reemplazaba los circuitos quemados. Los niños susurraban entre sí en su propio idioma, voces como el viento a través de la hierba alta. Pasaron 2 horas. El sol descendió. Los niños permanecieron. Finalmente, el del medio empujó a la más pequeña hacia adelante. Esta tropezó, se recuperó y se quedó congelada como una presa, atrapada en campo abierto. Sus ojos eran enormes y dorados, fijos en Leonard con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Leonard dejó sus herramientas lentamente. No sonrió, sabiendo que mostrar los dientes podía ser un signo de agresión en algunas especies. En cambio, simplemente esperó. La pequeña niña dragón dio 3 pasos al frente, luego 2 más. Se detuvo al borde de su taller, aún aferrada a su tesoro escondido. ¿Es cierto? Su voz era apenas un susurro, las palabras humanas pronunciadas con cuidado. Arreglas cosas gratis. Leonard asintió una vez. Sí. Volvió a mirar a sus compañeras. La del medio, una chica de escamas verdes, les hizo un gesto de aliento. La más pequeña se volvió hacia Leonard y lentamente le reveló lo que había estado ocultando, que yo era o había sido una caja de música. La caja estaba destrozada, sujeta con cinta adhesiva amarillenta y quebradiza. El mecanismo interior colgaba suelto, con resortes y engranajes visibles a través de las grietas. La sostenía como se sostienen las cosas sagradas, como la última pieza de algo precioso que nunca podría ser reemplazado. De mi madre, susurró antes de la plaga. Sonaba su canción favorita. ¿Puedes? No pudo terminar la pregunta. Leonard extendió la mano, con la palma hacia arriba, esperando. La niña dudó un buen rato y luego colocó con cuidado la caja de música rota en su palma. Sus garras, aún pequeñas y sin afilar, temblaron al soltarla para examinar el daño con atención.
La caja podía reforzarse. El mecanismo necesitaba limpieza y 3 engranajes de repuesto, que él podría fabricar con piezas de repuesto. El resorte aún tenía tensión. Llevaría tiempo, pero podía hacerlo. «Vuelve mañana por la noche», dijo en voz baja. «La tendré lista». Los ojos de la niña se abrieron aún más. «Mañana, pero no tengo dinero. Nada que intercambiar. No puedo pagar nada», repitió Leonard, señalando su cartel. «Eso es lo que dice». Ella lo miró como si le hubiera hablado en un idioma extraño. Detrás de ella, los otros 2 niños se inclinaron hacia adelante, intentando oírlo todo. «¿Qué?», preguntó con voz débil y confusa. Leonard miró la caja de música rota en su mano, a esta niña que había perdido a su madre y se aferraba a los recuerdos y a las cajas destrozadas. Pensó en su hija, que se había ido hacía 6 años, y en todo lo que no pudo arreglar, salvar ni recuperar. «¿Por qué te importa?», dijo simplemente. «Esa es razón suficiente». La pequeña niña dragón guardó silencio un largo instante. Luego susurró algo en su propio idioma que sonaba a gratitud y dolor mezclados. Se dio la vuelta y corrió hacia sus compañeros. Los 3 desaparecieron por la esquina del refugio, pero Leonard pudo oír sus voces emocionadas en el viento. Miró la caja de música que sostenía y se puso a trabajar. La noche cayó sobre Azebail, pero la luz de su taller brillaba con firmeza, y sus herramientas cantaban sus pequeñas canciones de reparación y restauración. Mañana la niña regresaría. Mañana algo roto volvería a estar completo. Por ahora, eso era suficiente. Leonard trabajó toda la noche a la luz de una lámpara recuperada, con los dedos cuidadosos sobre el delicado mecanismo. La caja de música era más antigua de lo que había pensado. Su funcionamiento interno mostraba artesanía de antes de la plaga, antes de las guerras, antes de que todo se derrumbara. Alguien había amado a la madre de esta niña lo suficiente como para darle algo hermoso. Fabricó engranajes nuevos a partir de un cronómetro roto, igualando el tamaño y el paso con la paciencia de décadas de reparaciones. El resorte se limpió mejor de lo esperado. Al amanecer, el mecanismo volvió a girar con suavidad, y había reforzado la caja con finas bandas metálicas que parecían casi decorativas. La pequeña niña dragón llegó antes de mediodía, seguida de cerca por sus 2 compañeras. Se detuvo frente al taller, temerosa de albergar esperanzas. Leonard levantó la caja de música y dio cuerda a la llave. La música se derramó en el aire, una melodía que sonaba como agua cayendo y campanas lejanas. La caja ya no vibraba. La melodía sonaba clara y auténtica. La niña emitió un sonido que Leonard nunca había oído, algo entre un sollozo y una risa. Corrió hacia adelante y tomó la caja de música con manos temblorosas, acercándola a su pecho mientras las lágrimas corrían por sus mejillas escamosas. La música seguía sonando, y ella se quedó allí llorando mientras sus compañeras apretaban a ambos lados. Nunca pensó que la volvería a oír, dijo la niña escamaverde en voz baja, en un lenguaje humano. Pip la llevó rota durante 3 años. Simplemente la llevaba a todas partes. Leonard asintió, sin decir nada. A veces, el silencio era la única respuesta apropiada. Pip, aún aferrada a la caja de música, lo miró con esos enormes ojos dorados. «Gracias», susurró. «Gracias, gracias, gracias». «De nada», dijo Leonard simplemente. La chica de escama verde dio un paso al frente, menos tímida que Pip. «Soy Sara. Él es Knox». Señaló al más pequeño de los 3. Un niño con habilidades oscuras que apenas le llegaba a la cintura a Leonard. «Nosotros también tenemos cosas. Cosas rotas. ¿De verdad se puede arreglar algo?» Leonard sonrió levemente. «Puedo intentarlo». Esa tarde, Sara regresó con un bloc de datos que ya no funcionaba. Dentro había fotos de su familia, recuerdos a los que no podía acceder, rostros que estaba olvidando. Knox trajo un volador de madera que su padre había tallado, partido por la mitad y unido con alambre. Ambos objetos eran preciosos más allá de sus materiales, cargados con el peso del amor y la pérdida. La noticia se extendió entre los niños del asentamiento como el fuego en la hierba seca. Al tercer día, una fila de jóvenes Dral esperaba fuera del taller de Leonard. Cada uno llevaba algo roto, un peluche con las costuras rotas, un lector que no mostraba texto, joyas que habían perdido su cierre, un juego al que le faltaban piezas. Cada artículo venía con una historia si Leonard escuchaba. Y siempre escuchaba. Los reparaba todos. Trabajaba desde el amanecer hasta que le calambraban las manos y le ardían los ojos. No cobraba nada. Cuando los padres intentaban pagar, se negaba.
Cuando el anciano Sa, el líder no oficial del asentamiento, llegó con créditos, Leonard simplemente señaló su cartel. «Esto no tiene sentido», dijo Sa, mientras sus viejos ojos observaban a Leonard con una sospecha desgastada por los años. «Los humanos no trabajan gratis. Todos lo saben». «Algunos sí», respondió Leonard, sin levantar la vista hacia el juguete mecánico que estaba calibrando. «¿Por qué?», impresionó Sa. «¿Qué ganas tú?». Leonard pensó en cómo responder. ¿Cómo podía explicar que arreglar cosas para estos niños llenaba un vacío interior que había resonado vacío durante 6 años? Que cada juguete reparado era una disculpa a una hija que nunca la escucharía. «¿Necesitan ayuda?», dijo finalmente. «Puedo ayudar. Es suficiente». Shore emitió un sonido que podría haber sido de desaprobación o confusión, pero dejó a Leonard solo después de eso. Los niños seguían llegando. Pip, Sarah y Knox se convirtieron en visitantes habituales, quedándose a ver trabajar a Leonard incluso cuando no tenían nada que reparar. Hacían preguntas sobre la Tierra, sobre los humanos, sobre cómo funcionaban las cosas. Leonard respondía cuando podía, convirtiendo su taller en un aula informal. «¿Por qué revisas todo 3 veces?», preguntó Knox una tarde, mientras observaba a Leonard probar una bobina de calefacción reparada. «Porque la primera vez podría pasar algo por alto», dijo Leonard. «La segunda vez podría pasarlo por alto. La tercera, estoy seguro». «Pero eso lleva mucho tiempo», protestó Knox. «Toma el tiempo que toma. Con las prisas, las cosas se rompen». Sarah, que había estado estudiando la organización de las herramientas de Leonard, intervino. «Tienes un lugar para todo, incluso para los tornillos más pequeños. Cuando necesitas la pieza correcta, la necesitas rápido. La organización no es tiempo perdido. Es tiempo ahorrado para cuando importa». Absorbieron sus lecciones como tierra seca, bebiendo lluvia. En cuestión de semanas, Pip podía desmontar aparatos electrónicos sencillos. Sarah aprendió a leer diagramas de circuitos. Knox se mostró tener talento para ver cómo encajaban las piezas de maneras que no deberían funcionar, pero que de alguna manera funcionaban. Otros niños se unieron a ellos. Los gemelos Willites, que lo compartían todo, incluyendo un lector roto. Un niño tranquilo llamado Finn, que trajo insectos mecánicos dañados y se quedó para aprender a soldar. Una niña mayor, Lara, que observaba todo con gran inteligencia y hacía preguntas que obligaban a Leonard a pensar más en sus respuestas. Pasaron 3 meses. Leonard había planeado quedarse 2 semanas, justo lo suficiente para ganar dinero para la gasolina del siguiente salto. Pero su caja de herramientas seguía sin empacar y su nave estaba en uso de la plataforma de aterrizaje. Acumulando polvo, se estaba quedando sin créditos. El dinero ahorrado lo había destinado a comprar piezas, a mantener su taller abastecido y a alguna comida ocasional cuando los niños olvidaban que él también necesitaba comer. Pronto tendría que elegir entre continuar con las reparaciones o comprar gasolina para irse. La idea de irse le oprimía el pecho de una manera que no quería analizar demasiado. Una noche, Pip se quedó un rato después de que los demás se hubieran ido a casa. Hizo daño a su caja de música mientras escuchaba la melodía en la penumbra. «Leonard», dijo en voz baja. «Sí, porque a veces te ves triste incluso cuando sonríes». Leonard dejó la placa de circuito en la que había estado trabajando. La percepción del niño fue más profunda que cualquier pregunta que se le hubiera hecho. «Porque perdí a alguien una vez», dijo tras una larga pausa. «Alguien a quien no puedo reparar ni salvar. Y a veces la ausencia duele». Pip asintió solemnemente, comprendiendo la pérdida como solo los niños que la han vivido. Hizo daño a su caja de música de nuevo, y se sentaron juntos en un cómodo silencio mientras la melodía seguía sonando. El invierno llegó a Seville como un acreedor indeseable, severo y exigiendo el pago. Las temperaturas bajaron 20 grados en 3 días, y el sistema de calefacción del asentamiento silbó y traqueteó antes de apagarse por completo en la noche más fría de la temporada. Leonard se despertó con Sarah golpeando la puerta de su taller antes del amanecer, su aliento empañando el aire gélido. La calefacción central se apagó. El anciano se dice que si no podemos arreglarla, los más pequeños podrían no sobrevivir. La semana tomó sus herramientas y las siguió a través del oscuro asentamiento. Se había formado hielo en las paredes metálicas de los refugios, convirtiendo todo en un laberinto de superficies congeladas. Los niños se acurrucaban en grupos para calentarse, envueltos en cada retazo de tela que tenían. Los adultos tenían un aspecto sombrío, sabiendo que se les habían agotado las opciones. El sistema de calefacción era más antiguo que el propio asentamiento,
rescatado de una nave colonial destruida y nunca con un mantenimiento adecuado. Leonard pasó una hora rastreando las conexiones, entendiendo cómo se conectaba todo. El intercambiador de calor principal se había agrietado por años de estrés térmico. El sistema de respaldo se había quemado intentando compensar. Partes del circuito de control parecían haber sido mordidas por algo con dientes. ¿Puedes arreglarlo?, preguntó Sa, con voz cuidadosamente neutral, como si no quisiera albergar esperanzas. Leonard estudió los daños con las piezas adecuadas en un taller real, con el tiempo. Sí, con lo que tenían disponible en pleno invierno, con niños que ya mostraban síntomas de frío. La respuesta honesta era no. Dijo, puedo intentar algo. 3 ingenieros DRAL adultos se unieron a él. Su reticencia inicial dio paso a la desesperación. Leonard trabajó junto a ellos, explicando sus ideas a medida que avanzaba, mostrándoles lo que veía y lo que podría funcionar. Eran hábiles a su manera, entendían la integridad estructural y el flujo de energía, pero carecían de experiencia con sistemas artificiales y la improvisación que Leonard había aprendido tras décadas de improvisación. Evitó por completo el intercambiador agrietado, redirigiendo el flujo de calor a través de una serie de unidades más pequeñas que extrajo de refugios y usó. No debería haber funcionado. Las relaciones de presión eran incorrectas y las conexiones estaban improvisadas con cualquier sello y adaptador que pudieran fabricar en el momento. Pero los humanos tenían un don para hacer que las cosas funcionaran a pesar de que las matemáticas dijeran lo contrario. Pasaron 20 horas. Las manos de Leonard se entumecieron y luego, entumecidas, pasaron a ese territorio lejano donde sabías que te estabas dañando, pero no podías permitirte detenerte. Los ingenieros DRAL adultos rotaban por turnos, pero Leonard se negaba a irse, temiendo que si se alejaba, perdería la cuenta de las docenas de pequeños ajustes que mantenían unido todo el sistema imposible. Los niños se organizaron sin que se lo pidieran. Pip, Sarah y Nock se convirtieron en corredores, llevando herramientas y piezas entre el lugar de trabajo y las diversas áreas de almacenamiento. Otros jóvenes trajeron comida y agua caliente para los trabajadores. Finn instaló una mejor iluminación cuando la electricidad del asentamiento fluctuaba. Los gemelos llevaban la cuenta de qué conexiones se habían sellado y cuáles aún requerían atención, hasta que al segundo día el sistema cobró vida. El aire cálido comenzó a fluir por el asentamiento. No tan caliente como antes, pero suficiente para contrarrestar el frío intenso. Adultos y niños permanecían de pie junto a los respiraderos. Escamas o piel presionaban contra la corriente, absorbiendo calor como una plegaria respondida. Leonard se desplomó contra la pared, demasiado exhausto para sentir alivio. Sa se sentó a su lado, moviéndose lentamente con la rigidez de la edad y el frío. Deberías haber fallado, dijo Sa en voz baja. Ese sistema no debería funcionar con lo que le hiciste. Sin embargo, funciona. Los humanos somos buenos haciendo que funcionen cosas que no deberían, respondió Leonard, con la voz ronca por gritar instrucciones sobre el ruido de las reparaciones. Somos así de testarudos. Sa guardó silencio un largo rato. Los niños te quieren. ¿Lo sabes? Sí. Leonard no respondió. Hablan de ti constantemente. Imitan tu forma de trabajar, tu forma de pensar en los problemas. Pip ahora lleva su caja de música a todas partes. Y cada vez que suena, le dice a quien quiere escucharla que la arreglaste, que devolviste la canción de su madre a la vida. Acabo de reparar un mecanismo roto. Leonard dijo, no, la voz de San era firme. Le devolviste un pedazo de su madre. Hay una diferencia y lo sabes. Leonard cerró los ojos, sintiendo cansancio calar en sus huesos. ¿Qué quieres que te diga? Quiero entender por qué haces esto. Porque un humano vagabundo se queda en una colonia moribunda, trabajando hasta el colapso por refugiados que no son de su especie, su gente, su responsabilidad. La mirada de Sort era aguda a pesar de su edad. ¿De dónde huyes, Leonard Hayes? La pregunta le impactó más de lo que Leonard esperaba. Pensó. Sobre mentir, desviar la conversación, cambiar de tema. Pero sentado allí, en el frío, exhausto hasta el punto en que Walt se mantenía en pie, se encontró respondiendo con sinceridad. Tuve una hija. Se llamaba Rachel. Enfermó a los 8 años. La clase de enfermedad que la medicina no podía curar, que el dinero no podía curar, contra la que todo mi conocimiento y habilidad no valían nada. Se le hizo un nudo en la garganta. Podía reparar cualquier cosa. Placas de circuitos, motores, sistemas que otros ingenieros habían abandonado. Pero no podía arreglar lo que le pasaba. No podía salvarla. Sa no dijo nada, solo escuchó. Después de su muerte,
Dejé la tierra, seguí viajando, trabajé en estaciones y colonias, arreglé cosas, seguí adelante antes de encariñarme con nada. Me dije a mí mismo que era la libertad, pero en realidad solo huía de lugares que me recordaban que había fracasado en la única reparación que importaba. ¿Y ahora?, preguntó Sa en voz baja. Leonard abrió los ojos y miró el asentamiento donde los niños reían mientras el calor regresaba a sus refugios. Ahora arreglo sus juguetes. Les enseño a analizar los problemas. Les devuelvo las canciones de su madre, y eso no trae de vuelta a Rachel, pero quizás signifique que su padre no es completamente inútil. Sa puso una mano curtida sobre el hombro de Leonard. No eres inútil, humano. Quizás seas lo más valioso que tiene este asentamiento. Esa noche, después de que Leonard finalmente regresara a su taller para dormir, Knox apareció en su puerta. El pequeño dragón estaba en el umbral, cambiando de un pie a otro. Leonard. Su voz era tenue en la oscuridad. Sí, Knox. ¿Puedes quedarte para siempre? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, inocente e imposible. Leonard miró a este niño que ya había perdido tanto, que pedía lo único que no estaba seguro de poder dar. No lo sé, dijo con sinceridad. Knox asintió como si la respuesta fuera mejor que una mentira y desapareció en la noche. El combustible de la nave de Leonard costaba más de lo que le quedaba. La matemática era simple e implacable. Quedaban 2 semanas para que sus créditos agotaran por completo, y entonces quedarse ya no sería una opción. Tendría que buscar trabajo fuera del mundo o vender sus herramientas. Y sin herramientas, no era nada. Los niños notaron que algo andaba mal. Habían aprendido a interpretarlo con el paso de los meses, captando las pequeñas señales que creía ocultar. Pip le traía porciones de sus propias comidas. Sarah dejó de preguntar sobre proyectos a largo plazo. Incluso Knox, normalmente rebosante de energía, se volvió silencioso y atento. Leonard intentó trabajar más rápido para reparar más artículos, para enseñarles todo lo que sabía antes de que se agotara el tiempo. Empezó a hacer listas de proveedores con los que podrían contactar, otros ingenieros que podrían ayudar si un acuerdo lograba reunir los gastos de comunicación. Escribió procedimientos y guías de resolución de problemas. Intentó condensar décadas de experiencia en documentos que las mentes jóvenes pudieran seguir. ¿Te vas?, lo dijo Sarah rotundamente una tarde. Ni una pregunta. Leonard no insultó su inteligencia negándolo. Tengo que hacerlo. No tengo más dinero para comida ni repuestos. Podríamos compartir nuestras raciones. Ya lo hemos estado haciendo. Lo sé. No puedo quitarles comida a los niños. Los ojos de Sarah brillaron de ira repentina. Sus escamas se oscurecieron. ¿Por qué no? Nos lo das todo. ¿Trabajas hasta qué? Colapso. Nos enseñas. Nos arreglas las cosas y no pides nada. ¿Por qué no podemos devolverte algo? Porque ya has perdido demasiado, pensó Leonard. Porque no deberías tener que sacrificarte por los adultos porque se supone que soy yo quien te protege. No al revés. Dijo, nada de esto. No es suficiente. Sarah, necesitaría combustible, repuestos, cosas que no puedes proporcionar. Se fue sin decir una palabra más, agitando la cola en señal de frustración. 3 días después, el sistema de purificación de agua del asentamiento explotó durante un ciclo de filtración rutinario. La explosión sacudió el suelo y la metralla atravesó la carcasa de la bomba. Para cuando Leonard llegó a las instalaciones, el agua contaminada se derramaba en el único depósito limpio del asentamiento. La situación era catastrófica. Sin agua limpia, el asentamiento tenía quizás 4 días antes de que la enfermedad comenzara a propagarse. El sistema de agua era un laberinto de drenaje humano y tecnología híbrida improvisada que apenas funcionaba antes de la explosión. Ahora parecía como si un desguace hubiera dado a luz en medio de un desastre. Hemos enviado llamadas de emergencia a las estaciones más cercanas, informó Sa, con voz tensa y controlada. La ayuda no llegará hasta dentro de 2 semanas, posiblemente 3. Leonard observaba la destrucción. Su mente ya descomponía el problema en componentes. Entonces lo arreglamos nosotros mismos. Eso es imposible. El daño es demasiado extenso y carecemos de las piezas. Imposible es solo una palabra que la gente usa antes de empezar a intentarlo. No esperó permiso. Fue a su taller, cogió todas las herramientas y repuestos que tenía y regresó a la instalación de agua. Los ingenieros adultos de Draal llegaron minutos después, listos para trabajar. Habían visto lo que Leonard podía hacer con el sistema de calefacción. Tal vez, solo tal vez, podría obrar otro milagro. Dot no podría. No solo.
Pero los humanos tenían otro don además de la improvisación. Eran terriblemente buenos coordinando tareas complejas bajo presión. Leonard dividió el trabajo en secciones, asignando a cada equipo objetivos específicos. Les mostró cómo rescatar componentes de sistemas no críticos, cómo probar los sellos de presión con agua y jabón, cómo desviar los flujos alrededor de las secciones dañadas. Cuando surgían problemas, adaptaba el plan, encontrando nuevas soluciones sobre la marcha. Los niños volvían a ayudar, pero esta vez Leonard los puso a trabajar de verdad. Las pequeñas manos de Pip llegaban a espacios que los adultos no podían. La mente ágil de Sarah rastreaba el inventario e identificaba qué piezas podían prescindir de dónde. Knox se convirtió en un intermediario entre equipos, llevando mensajes cuando fallaban las unidades de comunicación. Pasaron 72 horas. Leonard dejó de dormir, descansando 10 minutos cuando su cuerpo simplemente se apagaba. El Draal adulto trabajaba por turnos, pero alguien tenía que mantener la visión general de cómo todo estaba conectado, y ese alguien era Leonard. Le temblaban las manos por el agotamiento y el exceso de gel estimulante. Su visión se nublaba, pero el sistema se mantenía unido pieza por pieza, imposible de lograr. Usó componentes que nunca debieron funcionar juntos, creando conexiones que harían estremecer a cualquier ingeniero entrenado. Las relaciones de presión eran incorrectas. Los caudales no cumplían con las especificaciones. Todo era un monumento a la desesperación y la negativa humana a aceptar el fracaso. Funcionó de todos modos. Agua limpia fluyó al depósito. El sistema de filtración zumbaba con un sonido que sugería que podría desmoronarse en cualquier momento, pero aún no lo había hecho. Leonard observó cómo la lectura se estabilizaba y sintió que algo en su interior cedía, desplomándose. Simplemente se sentó en el barro, la suciedad y el agotamiento, sin encontrar la energía para volver a levantarse. Se sentó a su lado y luego los demás ingenieros adultos, todos demasiado cansados para moverse o hablar. Pip apareció con una cantimplora de agua limpia. La puso en las manos de Leonard, con su joven rostro serio. «Nos salvaste otra vez». «Nos salvamos», corrigió Leonard, con la voz apenas entrecortada. «Todos hicieron su parte, pero tú nos enseñaste cómo. Lo hiciste posible». Sa habló en voz baja. «Tienes razón. Tienes un don, Leonard Hayes. No solo para reparar cosas, sino para enseñar a otros a ver soluciones donde nosotros solo vemos problemas. Piensas diferente a nosotros. Te niegas a aceptar la derrota, incluso cuando la derrota es lógica y razonable. Es solo terquedad», dijo Leonard. «No, es esperanza. Y la esperanza es una tecnología que perdimos en algún momento entre la plaga y las guerras». Sa se levantó lentamente, con las articulaciones crujiendo. «Met, el asentamiento se reúne esta noche para celebrar. Deberías estar allí». La reunión fue pequeña y sencilla, pero la gratitud era real. Los adultos que habían evitado a Leonard durante meses ahora lo saludaban con respeto. Los niños le trajeron porciones de sus comidas de celebración, apilando su plato más de lo que podía comer. Los gemelos cantaron una canción tradicional Draal de agradecimiento que Lara tradujo en susurros. Pero Leonard notó lo que los adultos intentaban ocultar. Sa hablando en voz baja con sus padres, documentos circulando, rostros tristes y resignados. Vio a niños abrazados con más fuerza, rozando sus escamas con la clase de dulzura que sugería una despedida. Después de que la celebración terminó, encontró a Sa solo junto a la instalación de agua, revisando las lecturas. «¿Qué está pasando?», preguntó Leonard. «¿Qué no me estás contando?». Sa suspiró profundamente. «El asentamiento se está muriendo, Leonard. No rápidamente, pero inevitablemente. No podemos mantener a tantos niños. Dentro de 3 meses, empezaremos a enviarlos a otras colonias, dividiéndolos donde quiera que encontremos lugares dispuestos a acoger refugiados». Leonard sintió un escalofrío en el pecho. Separarlos, Pip, Sarah y Knox, a mundos diferentes. Sí, quien quiera que los acoja. Son jóvenes, adaptables. Sobrevivirán. Son familia. Se necesitan mutuamente. Necesitan comida, refugio y futuro. No podemos proporcionarles estas cosas. Sa miró a Leonard a los ojos. Esta es la realidad de la vida de los refugiados. Salvamos lo que podemos, incluso si eso destruye lo que queda. Leonard pensó en Pip preguntando si podía quedarse para siempre. En la pregunta de Knox, sin respuesta en la oscuridad. En niños que ya lo habían perdido todo, esparcidos por el espacio como semillas en el viento. «No», dijo en voz baja. «No. Tiene que haber otra manera.
Un carguero llegó 3 días después, respondiendo a una señal que Asvale envió a las naves que pasaban, ofreciendo derechos de salvamento para una vieja nave colonial que se había estrellado en las colinas cercanas. La capitana era una mujer canosa llamada Rose que echó un vistazo a la nave de Leonard acumulando polvo en la plataforma de aterrizaje e hizo una oferta. Es un transporte decente, viejo pero bien mantenido. Te doy 12.000 créditos por él. 12.000 bastarían para comprar combustible para cualquier lugar al que Leonard quisiera ir con suficiente sobrante para vivir durante meses. Era una huida. Era la libertad. Era la decisión inteligente. Trato hecho, dijo Leonard. Pero quiero que la transacción se complete de inmediato. Rhodes arqueó una ceja, pero realizó la transferencia de créditos. La nave de Leonard despegó 1 hora después, sujeta a las pinzas de carga del transportador. Tras llevarse su última salida fácil a Seville, caminó directamente al refugio de Sai y encontró al anciano revisando los planes de dispersión de los niños. Listas de colonias emparejadas con nombres. El nombre de Pip estaba escrito junto a un asentamiento minero a 12 saltos de distancia. El de Sara coincidía con una estación industrial derivada a un mundo agrícola tan lejano que tardó 3 semanas en llegar. «Tengo una propuesta», dijo Leonard. Se levantó la vista, con los ojos cansados y mostrar sorpresa. «Claro que sí. Los humanos siempre tienen propuestas». Leonard extendió un gráfico dibujado a mano sobre la mesa. La ubicación de Asvale es una debilidad, solo si se piensa como una colonia próspera. Para un centro técnico, el aislamiento se convierte en una ventaja. Las naves se averían aquí sin opciones de reparación. Los asentamientos fracasan porque no tienen ingenieros capacitados. Tienes hijos que necesitan un propósito y un humano que sepa cómo educarlos. No tenemos dinero para pagarte, Leonard. Vendiste tu nave. Ahora tienes créditos. Deberías irte mientras puedas. No te pido un pago. Te pido una asociación. Leonard señaló su gráfico que mostraba los ingresos proyectados frente a los costes. Formamos a tus hijos en reparación y mantenimiento. Formación auténtica certificada si es posible. Se corre la voz de que Asvale tiene técnicos cualificados. Las naves empiezan a detenerse aquí para reparaciones. Otros asentamientos envían sus equipos averiados. Los ingresos fluyen. No de inmediato, pero sí de forma constante. Sa estudió las cifras con expresión indescifrable. Esto tardaría años en establecerse. Los niños crecerían antes de que fuera sostenible. Sí, pero crecerían aquí juntos con habilidades que los hacen valiosos en cualquier lugar de la galaxia. No los enviarías como refugiados mendigando refugio. Los certificarías como técnicos capacitados que las estaciones compiten por contratar. Y si falla, si las naves no vienen, si los niños no pueden aprender lo suficientemente rápido, Leonard lo miró a los ojos, entonces habré desperdiciado el dinero de mi navegación en algo en lo que creía. He hecho peores inversiones. Sa guardó silencio durante un largo momento. ¿Por qué? Podrías irte ahora, vivir bien con esos créditos durante 1 año o más. ¿Por qué atarte a una colonia fallida y a niños que no son de tu especie? Porque Knox me preguntó si podía quedarme para siempre. No le respondí porque Pip gana en la caja de música y me mira como si le hubiera devuelto algo que creía perdido para siempre porque Sara se enoja conmigo por no dejar que la ayudaran. Y tiene razón en estar enojada. La voz de Leonard se volvió áspera porque quizá la única reparación que importa es aquella en la que arreglas lo que puedes para quienes tienes delante y dejas de huir de lo único que no pudiste arreglar hace 6 años. Sus escamas cortas cambiaron de color ligeramente, mostrando una emoción que el Dral solía mantener oculta. Amabas mucho a tu hija. Sí, y la ves en estos niños. No, veo niños que necesitan ayuda. Eso es suficiente. Sa golpeó el gráfico pensativo. Llevaré esto a consejo de asentamiento. Pero Leonard, debes saber que incluso si están de acuerdo, esto no será fácil. Estás proponiendo transformar a los niños refugiados en trabajadores cualificados solo con tus conocimientos y sin una institución formal que respalde las credenciales. Lo sé, pero he visto lo que pueden hacer. Pip aprende más rápido que cualquier aprendiz que haya formado. Sara analiza los problemas como un ingeniero con 20 años de experiencia. Knox ve conexiones que no deberían existir, pero que funcionan de todos modos. Todos son así. Todos los niños. Solo necesitan que alguien crea que pueden hacerlo y les muestre cómo. El consejo se reunió esa noche. Leonard presentó su plan a 2 docenas de Dral adultos escépticos que habían visto demasiadas promesas de forasteros que finalmente se fueron.
Les mostró sus cálculos, explicó el cronograma de capacitación y demostró lo que los niños ya habían aprendido. ¿Y qué pasa cuando te aburres?, cuestionó un miembro del consejo. Cuando decidas que esta colonia trazada ya no merece tu tiempo. Los niños se entregarán a este sueño que estás vendiendo y entonces los dejarás sin nada. Leonard pensó en Rachel. En los 6 años que pasó dándole vueltas a la pregunta de Knox, que finalmente había respondido, en algún punto entre vender una nave y quedarse aquí intentando convencer a la gente de que la esperanza valía el riesgo de la decepción. No me iré, dijo simplemente. Ya vendí mi salida. Aquí es donde me quedo. La votación fue reñida, pero fue aprobada. El asentamiento destinaría recursos a establecer un centro de capacitación técnica con Leonard como instructor principal y los ingenieros RAL adultos como personal de apoyo. Empezarían poco a poco, centrándose en los niños que ya estaban interesados, y se expandirían si funcionaba. Leonard regresó a su taller y encontró a Pip, Sarah y Knox esperando afuera. Sabían que algo había cambiado desde el cambio en la energía del asentamiento. «Vendiste tu nave», dijo Pip en voz baja. «Oímos a Rhodes hablar de ello». «Sí, esa era tu manera de irte». «Sí». Las escamas de Sarah se oscurecieron por la emoción. «No puedes conseguir otra nave sin años de ahorro. Te quedaste atrapado aquí. Elegí estar aquí». Leonard lo corrigió. «Hay una diferencia». Knox, la más pequeña y normalmente la más silenciosa, dio un paso al frente. Tenía los ojos brillantes de lágrimas. Se negaba a soltarse. «¿Significa esto que te quedarás para siempre?» Leonard se arrodilló para quedar a su altura. «Para siempre es mucho tiempo, Knox. Pero sí, me quedo. Voy a enseñarles a ti, a Pip, a Sarah y a cualquiera que quiera aprender a reparar cosas, a analizar los problemas, a hacer que funcionen las cosas que no deberían funcionar. Y vamos a construir algo aquí que significa que ninguno de ustedes tendrá que irse a menos que así lo decida». Knox se abalanzó sobre él, rodeándolo con sus pequeños brazos. Y de repente, los 3 niños estaban allí, aferrándose como si fuera la cosa rota que habían traído para reparar. Tal vez lo fuera. Tal vez eso estaba bien. A la mañana siguiente, Leonard comenzó a diseñar un plan de estudios. Se lo encontró rodeado de notas y diagramas, planeando lecciones que tardarían años en completar. «De verdad que lo estás logrando», dijo Sa, con algo parecido al asombro en su voz. «De verdad que estoy haciendo esto. Los niños te llaman maestra ahora. ¿Lo sabías?» Leonard sonrió levemente. «Noté que sabes que a veces fallarás. No puedes salvar a todos ni arreglarlo todo. Lo sé, pero puedo intentarlo. Y si lo intento, ya no huyo». 2 años lo cambiaron todo. El taller se había expandido en 3 estructuras conectadas, cada una dedicada a diferentes aspectos de la reparación y el mantenimiento. El edificio original aún conservaba el letrero pintado a mano de Leonard, desgastado, pero legible. «Reparaciones. Gratis». Alguien había añadido debajo una letra cuidadosa. «Entrenamiento. Sin límites». Pip había crecido. Su cresta ya estaba completamente desarrollada. Sus escamas se asentaban en el bronce profundo que marcaba la adultez de Draal acercándose. Trabajaba en el banco de electrónica, guiando a 2 estudiantes más jóvenes a través del delicado proceso de microsoldadura. Sus movimientos eran precisos, seguros, sus explicaciones claras. La caja de música que había tenido su madre estaba en un estante sobre su espacio de trabajo. Ya no la llevaba a todas partes, pero estaba presente como un recordatorio de sus inicios. Sarah dirigía la sección de ingeniería estructural. Su talento para comprender la interconexión de los sistemas la hacía invaluable para reparaciones complejas. Había desarrollado métodos de enseñanza que a veces funcionaban mejor que los de Leonard, desglosando conceptos de forma que se ajustaban a la forma en que las mentes RAL procesaban la información. 3 aprendices trabajaban bajo su supervisión, aprendiendo a diagnosticar fallos en los sistemas de soporte vital y propulsión. Knox, aún más pequeño que sus compañeros de edad, se había convertido en el solucionador creativo de problemas del grupo. Cuando las reparaciones se topaban con obstáculos insalvables, cuando una matemática indicaba que algo no funcionaba, Leonard gritaba: «¡Toca!». El joven dragón miraba el problema con sus enormes ojos dorados, inclinaba la cabeza y, de alguna manera, veía la solución que todos los demás habían pasado por alto. Estaba impartiendo una clase de ingeniería adaptativa, mostrando a los estudiantes más jóvenes cómo pensar en las limitaciones. Los gemelos, el Real y Tess gestionaban el sistema de inventario y gestión de clientes. Finn se especializaba en reparaciones micromecánicas.
Lara se había convertido en la experta en control de calidad. Su agudeza detectaba los fallos antes de que se convirtieran en fracasos. Una docena de estudiantes más completaban su formación en diversos niveles. La noticia se había extendido por el sector. Las naves comenzaron a llegar con problemas mecánicos, y sus capitanes confiaban las reparaciones al Instituto Técnico de Ashford, como se conocía antiguamente. Los asentamientos enviaban su equipo averiado y a sus jóvenes prometedores a entrenarse. El asentamiento había pasado de moribundo a desarrollarse, de ser refugiados a un centro educativo reconocido. Los ingresos fluían de forma constante. No eran riqueza, pero sí suficientes para sostener a la comunidad y crecer lentamente. Los niños que se entrenaban aquí eran reclutados por estaciones y corporaciones incluso antes de graduarse. Las listas de dispersión se habían quemado, sustituidas por listas de espera de estudiantes que buscaban admisión. Leonard, de pie en el taller principal, observaba trabajar a sus estudiantes y sintió algo que no había experimentado en 8 años. Satisfacción. Pip se acercó con el atapada en la mano. La delegación de los mundos natales Draal ha llegado. El anciano se pregunta si se reunirá con ellos. Leonard asintió, dejando el acoplamiento de energía que había estado examinando. Dígale que estaré allí en breve. La delegación estaba formada por 6 funcionarios de Draal bien vestidos, con sus escamas pulidas y las marcas oficiales del servicio gubernamental. Habían recorrido las instalaciones durante 3 horas, haciendo preguntas, revisando el trabajo de los estudiantes y examinando los protocolos de entrenamiento que Leonard había desarrollado. Ahora estaban sentados en la sala de consejo de asentamientos esperando. Instructor Hayes, dijo la delegada principal, usando el título formal que los estudiantes le habían dado Leonard. Hoy hemos visto cosas extraordinarias. Niños que creíamos perdidos por la pobreza y el desplazamiento ahora reciben capacitación con estándares que superan a algunas de nuestras principales instituciones mundiales. Leonard inclinó la cabeza. Son estudiantes talentosos. Acabo de mostrarles lo que era posible. Tendrían mucho más que eso. La delegada consultó su tableta de datos. En 2 años, han capacitado a 47 estudiantes para obtener la certificación de oficiales. A 15 de ellos se les han ofrecido puestos en estaciones e instalaciones de 3 sectores. La reputación de Azebail ha pasado de ser un campo de refugiados olvidado a una institución educativa reconocida. Hizo una pausa. Esto no tiene precedentes. Los estudiantes hicieron el trabajo. Yo los guié. Ustedes brindaron esperanza, un instructor, y la esperanza, bien dirigida, genera resultados que superan las expectativas. La delegada se inclinó hacia adelante. El Consejo de Reconstrucción de Draal desea ofrecerles un puesto en nuestro mundo natal. Estamos reconstruyendo nuestros sistemas de educación técnica. Necesitamos personas con sus habilidades, sus métodos de enseñanza y sus resultados comprobados. La compensación sería sustancial. Los recursos a su disposición serían ilimitados. Podrían capacitar a cientos en lugar de docenas. Era una oferta generosa, transformadora, el tipo de oportunidad que la gente anhelaba durante toda su carrera. Leonard miró a Asa, quien permanecía en silencio, sin expectativas ni presión en sus ojos. El anciano apoyaría cualquier decisión de Leonard. Me siento honrado, dijo Leonard con cautela. De verdad, pero debo declinar. La delegación intercambió miradas. Podemos preguntar por qué. Esta es la oportunidad de impactar su campo a una escala que no pueden lograr aquí. ¿Por qué mi lugar está aquí? Señaló Leonard hacia la ventana donde los estudiantes trabajaron en los talleres ampliados. Estos niños necesitaban a alguien cuando no tenían nada. Todavía necesitan a ese alguien, no como la persona que los inició en un camino y luego se fue, sino como el maestro que permanece a través de las dificultades, los reveses, los fracasos. Necesitan saber que el compromiso significa algo, pero piensen en cuántos más podrían ayudar en los mundos de origen. Ayudo a quien puedo ayudar donde estoy. Eso tiene que ser suficiente. Los delegados lo observaron durante un largo rato. Eres un humano extraño, instructor Hayes. La mayoría de los de su clase buscan ascensos, reconocimiento, expandir su influencia. Pareces contento con quedarte en un lugar pequeño. Encontré un lugar de que dejé de huir. Ese es su propio tipo de ascenso. La delegación se fue con respeto, pero sin Leonard. Sin embargo, dejaron algo atrás: el reconocimiento oficial del Instituto Técnico Azebail como centro de capacitación acreditado y la financiación para ampliar el programa y dar cabida a más estudiantes.
Esa noche, Leonard regresó a su taller y encontró a sus 3 estudiantes originales esperándolo. Pip, Sarah y Knox ya no eran los niños asustados que se acercaron al taller de reparaciones de un extraño, sino jóvenes adultos que habían construido futuros con piezas rotas. Nos enteramos de la oferta, dijo Sarah. Todo el asentamiento lo escuchó. ¿Alguna vez consideraron aceptar?, preguntó Pip. Leonard sonrió durante unos 5 segundos. Entonces recordé a un pequeño dragón que me preguntaba si podía quedarme para siempre y me di cuenta de que ya había respondido a esa pregunta cuando vendí mi nave. Knox, ya crecido pero aún el más pequeño de los 3, levantó un pequeño cartel de madera. La rotulación era cuidadosa y precisa. Hogar. Prohibido irse. Hicimos esto hace 2 años. Knox dijo en voz baja. El día que le dijiste a Consejo que te quedarías. Pero teníamos miedo de ponerlo. Temíamos que hiciera cosas. ¿Está bien ahora? Leonard tomó el cartel, pasando los dedos sobre las palabras talladas. Sí, está bien ahora. Lo colocaron debajo del cartel de reparación original. Los 4 trabajando juntos para asegurarlo correctamente. Cuando retrocedieron, los 2 carteles leídos juntos contaban la historia. Reparaciones, sin cargo, capacitación, sin límites, hogar, sin salir. Se acercó, moviéndose lentamente por la edad, pero con la mirada aún penetrante. Nos devolviste a nuestros hijos, Leonard. Les devolviste su futuro. No sé cómo agradecerte eso. Hicieron el trabajo ellos mismos. Simplemente me niego a renunciar a ellos. Eso es suficiente. Eso es más que suficiente. Más tarde, después de que los estudiantes se fueran a sus casas, Leonard se sentó solo en su taller. El retrato de Rachel estaba en su banco de trabajo. Había estado allí durante 2 años, ya no escondido, sino presente. Lo recogió, estudiando la sonrisa de su hija. No pude salvarte, dijo en voz baja, y cargaré con eso el resto de mi vida. Pero creo que tal vez ahora entiendo que no tengo que arreglarlo todo. Solo tengo que arreglar lo que pueda para quien pueda y que eso sea suficiente. Afuera, Ashbo se instaló en las rutinas nocturnas. Los niños reían en las calles del asentamiento. Las luces brillaban en los talleres donde los estudiantes practicaban lo que habían aprendido. El sistema de calefacción zumbaba constantemente. El agua fluía limpia. En algún lugar del asentamiento, una caja de música tocaba su suave melodía, y una joven llamada Pip sonrió, recordando el día en que una humana arregló algo que creía roto para siempre. Leonard dejó la foto de su hija y tomó sus herramientas. Siempre había algo que reparar. Siempre alguien que necesitaba enseñanza. Siempre trabajo por hacer que, según él, estaba para siempre la pregunta. En las suaves voces de los dragones jóvenes que confiaban en él lo suficiente como para querer que se quedara. Y se quedaría mientras lo necesitaran. Tal vez más. Tal vez hasta que, para siempre, se convirtiera en otra palabra para